para mi mes de vacaciones estuve repensando algunos asuntos y también pesquisando otra opción de pareja, ¿no? Porque es un tema que siempre tiene vigencia, es un tema que siempre rige y volverlo a considerar nunca estará de más, ¿no? De modo que comenzaré manifestando que uno de los poemas humanos de César Vallejo dice en sus primeros versos lo siguiente: considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días y que es lóbrego mamífero y se peina. Bueno, hay que preguntarse, ¿cómo le va a este lóbrego mamífero que se peina, ¿no?, en materia de enamoramiento, ¿no? La primera comprobación, y creo que los más de los televidentes y de las televidentes me van a tener que dar la absoluta razón, la primera comprobación y la más deprimente es que la elección de pareja generalmente es un error. Los electores se equivocan casi siempre. Claro que al principio esto no se nota porque existe el fenómeno del enamoramiento, en el cual cada uno de los miembros de la pareja cree ver en el otro excelencias, virtudes y maravillas, ¿no? Después, cuando va pasando el tiempo, comienza a distinguir las imperfecciones y las minusvalías, ¿no? Y las dificultades que esa relación comienza a originar, además por un simple proceso de desgaste, ¿no? Porque no se puede fijar exactamente cuánto tiempo dura el enamoramiento. A veces, creo que Marcela Robles me decía, lo dijo aquí en este mismo programa, puede llegar a durar pues un año o dos, ¿no? Pero hay enamoramientos que duran muy poco, semanas, ¿no? Un par de meses, ¿no? Entonces después, pues cuando se tranquiliza la tormenta, cuando amaina el temporal, las cosas son diferentes, pues, y entonces viene lo bueno. Claro que se podría pensar que sin enamoramiento el error no se produciría. Pero es un planteamiento equivocado, porque el enamoramiento no ocasiona el error. El enamoramiento lo único que hace es ampliarlo, ¿no? Amplificarlo, desmesurarlo, ¿no? Pero no lo origina. También sin enamoramiento se produciría la equivocación, aunque naturalmente no sería pues tan llamativa como la equivocación que se produce estando enamorada la pareja, ¿no? Ya con el enamoramiento, entonces la equivocación es llamativa, aparatosa, ¿no? Ahora, esta equivocación es persistente y pertinaz, no es una equivocación ocasional. Claro, porque alguien podría decir, oiga, pero usted se equivoca, porque Séneca nos dijo hace muchísimos siglos, ¿no?, que errar es humano, ¿no? Entonces, ¿por qué se sorprende tanto de que los enamorados hierren, ¿no? Sí, efectivamente dijo eso Séneca, errare humanum est. Pero hay una segunda parte de esta sentencia, que no la dijo Séneca, pero la agregaron los escolásticos. Una segunda parte de esta sentencia que es tan importante como la primera, o quizás más importante, ¿no? En la segunda parte dice, perseverare autem diabolico, ¿no? Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Ahora, hay que preguntarse por qué se equivoca
tanto el ser humano al emparejarse? ¿Por qué se equivoca tanto el ser humano en la elección de pareja? Para mí, la orientación más conveniente al respecto la ha dado la moderna etología, ¿no? La escuela etológica contemporánea, Lorenz, Eibesfeld y compañía, ¿no? Todos ellos grandes etólogos. Esta escuela ha señalado un hecho que es incontrovertible: la enorme desproporción que existe entre los logros que ha hecho el ser humano respecto al dominio de la naturaleza y a la conquista del espacio exterior. Esos logros son indubitables. Ha podido, por ejemplo, irse a la Luna, ¿no? Y seguramente más adelante, si es que no se extingue la especie, pues se irá pues más lejos, ¿no? Bueno, eso ha sido pues una conquista extraordinaria y en ese terreno son verdaderas conquistas las que ha hecho el hombre. Pero en cuanto se refiere al conocimiento de sí propio y en cuanto se refiere al conocimiento de los demás, el hombre no ha hecho esos avances. El hombre no ha tenido esos logros. Sigue siendo, en ese sentido, un ser completamente primitivo, sin retrotraer tanto la causa, o sea, simplemente retrocediendo hasta el Paleolítico superior, 30.000 años, que pues nada en el reloj de la evolución, ¿no? Desde hace 30.000 años hasta la fecha, en materia de conocimiento propio, en materia de conocimiento de los demás, y en relacionarnos con los otros, y en llevar una vida armónica, productiva, etc., hemos avanzado muy poco, nada, ¿no? O sea, en ese sentido, el hombre sigue siendo un ser prehistórico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué, si a la vez el hombre ha podido hacer lo que ha hecho en materia de descubrimientos y en materia científica, y por qué en este punto sí se ha estancado? ¿Cuál es la explicación? Bueno, a mí me parece que la aclaración más pertinente y más consistente es la que han dado los etólogos, ¿no? Y que también es una explicación deprimente también. La explicación que han dado los etólogos es que el conocimiento de los demás y el conocimiento de sí propio no se han producido en la medida en que se ha producido el conocimiento de lo que no nos es personal, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento y la conquista del espacio, etc., ¿no? Porque hay una limitación ad infinitum en el hombre, y es que la naturaleza no le ha dado esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Entonces, sencillamente, si no tenemos esa capacidad, no podemos pues, desarrollarla, ¿no? Así es de sencillo. Claro, la comprobación es deprimente, pero hay un hecho que es fundamental. No en vano han transcurrido 45.000 años, repito, para no remontarnos pues al Paleolítico medio, no simplemente el Paleolítico superior. Bueno, y ya pues en 45.000 años hubiéramos pues avanzado algo, ¿no? Hemos avanzado una barbaridad respecto a lo otro en estos miles de años, pero una barbaridad, algo así gigantesco. Pero respecto al conocimiento de nosotros mismos, al conocimiento de los demás, no hemos avanzado. No es porque no hayamos querido avanzar, no es porque nos hayan prohibido avanzar, no. Los etólogos respecto a este punto son terminantes. No hemos avanzado porque en este asunto no podemos avanzar. Y si podemos, es
solo después de un grandísimo esfuerzo, de un considerable denuedo. Y eso lo podrían lograr 2 o 3. Pero en general nos es ajeno, no tenemos la capacidad de hacerlo. Es triste, ¿no? Porque se le ha reprochado se le ha dicho, oiga, ustedes son unos pesimistas, ¿cómo es posible? El hombre puede. No, pero es que ya ha podido, pues, demostrarlo. Pues no ha podido demostrarlo. Me indican que deberemos hacer aquí la primera pausa. Y antes de decir, como siempre digo, ya volveremos, quiero puntualizar esto. Más de un televidente me ha preguntado por qué digo yo ya volveremos y por qué no digo, como dicen todos los otros conductores, ya volvemos, ¿no? Bueno, la respuesta es sencillísima, ¿no? Porque sencillamente me estoy refiriendo a que regresaré dentro de 1 minuto o 2. O sea, me estoy refiriendo que dentro de un tiempo futuro, cumplido ese futuro pequeño de 2 minutos, regresaré. Es tiempo futuro. Si yo digo ya regreso o ya regresamos, eso es presente indicativo. Entonces, no, pues, claro que algún retórico, especialista en retórica, me dirá, oiga, de Negri, pero usted se olvida de que hay una figura, que es la enáloge, que permite cambiar un tiempo verbal por otro. Y entonces estaría bien decir, pues ya vuelvo, cuando uno debería decir, ya volveré. Efectivamente, y yo he escrito sobre la retórica y conozco el punto. Pero en este caso sí, no puedo ceder a eso porque me parece una violentación de los tiempos. Y entonces prefiero seguir diciendo, no, objetivamente, ya regresaré. Le decía que el ser humano tiene, respecto al conocimiento propio y respecto al conocimiento de los demás, una desconcertante incapacidad de aprender. Les decía que desde el Paleolítico Superior, digamos, desde hace 40 o 45 mil años hasta la fecha, ya ha podido aprender. Pero no ha aprendido, no aprende. Entonces los etólogos vienen ahora a decirnos que el ser humano no aprende porque hay en juego factores hereditarios, factores innatos, un programa genético que no le permite aprender. Ya que el asunto no es porque no quiera aprender o porque el otro lo engañe o lo mueva al desacierto. No. Es que no puede acertar. Siempre he dicho, no es que la pareja se equivoque, es que no puede acertar. Entonces se va a equivocar siempre, pues. Pero esta permanente equivocación es estructural. Es lo que en inglés se llama built-in. Entonces, la cultura, el aprendizaje, no nos va a permitir actualizar una capacidad que no tenemos. Y que si tenemos, la tenemos pues con un carácter absolutamente vestigial, ¿no? Entonces, venimos así, con esta incapacidad de fábrica. No es que no queramos, es que aunque quisiéramos, no podríamos tampoco. Y ya, otra vez he dicho esto mismo, y me dicen, oiga, pero usted es muy pesimista, usted al declarar eso, bueno, además yo en primer lugar le digo que yo no soy el que declara, estoy repitiendo lo que han declarado científicos que han dedicado toda su vida a estudiar el punto, ¿no? Porque me dicen, claro, que usted al insistir en esto está pues desmotivando a la gente que en realidad quisiera conocer, etcétera. Bueno, eso a mí no me cuentan ese cuento, ¿no? Porque la gente lo último que piensa es en conocerse a sí misma, ahora en plena videocracia, donde está llena de estímulos y donde la extraversión es lo que prevalece, ¿no? Para conocerse a sí mismo hay que tener la vigencia de lo contrario, no de la extraversión, sino de la introversión. Porque el conocimiento de sí propio es un fenómeno
de introversión, no de extraversión. De modo que sencillamente es así. Vean, voy a citar a un gran hombre, un excepcional escritor y poeta de talla prócer, ¿no? Y de notoriedad mundial. Me refiero a Goethe. Si ustedes tienen el tiempo suficiente y la paciencia de leer las extensas conversaciones de Goethe con Eckermann, verán que en una de esas conversaciones se toca este punto del conocimiento de sí propio. Y Eckermann le dice a Goethe, o sin que le diga nada, Goethe declara, porque con Eckermann tenía mucha confianza, se sentía muy cómodo, y declara que él en ningún momento de su ya larga existencia, ¿no? Ha pensado ni remotamente en conocerse a sí mismo. Es que no ve cuál es el propósito ni la finalidad, ni qué interés tendría eso. Señores televidentes, no lo dice Juan ni María, los dice nada menos que Goethe. Y una persona, pues, de ese calibre, en ningún momento haya visto la importancia, o la gran importancia que se le ha dado a este conocimiento, creo que nos debe hacer pensar, ¿no? Claro, están familiarizados con el oráculo de Delfos y con Sócrates y con toda la sabiduría griega. Está bien, pues. Pero ¿por qué no llegamos a ponerlo por obra? Porque una cosa son las buenas intenciones y las frases memorables, y otra cosa es la realización de lo que contienen, ¿no? Y en ese punto, pues, no hemos hecho nada, pues. Entonces creo que Goethe, ¿no? Que entre otras cosas, además, no solamente decía esto, no solamente decía que lo último que se le ocurriría pues sería conocerse a sí mismo, ¿no? Y que para él no tenía ningún interés ni importancia, sino que además también le confesó a Eckermann que en sus ya muchos años, ¿no? Porque vivió muchos años, solo había sido feliz, lo que se llama feliz, ¿no? Una semana o algo así. No sé si es 1 o 4 semanas, pero aún si son 4, es un mes, pues. Entonces imagínense un octogenario que declare que en los 80 y pico de años ha sido feliz. Un mes, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que no tenemos pues la talla de Goethe, ¿no? ¿Qué nos queda? Eso lo declara abiertamente, ¿no? Claro que un etimologista, y acá yo voy a obrar como etimologista, le podría haber dicho a Goethe que ahí sí se equivocó, porque si nosotros consideramos la felicidad desde el punto de vista estrictamente etimológico y tal cual la entendían los latinos, entonces Goethe no fue pues feliz un mes durante toda su existencia, sino toda su existencia, o por lo menos toda su existencia pues donde produjo, ¿no? ¿Por qué? Porque Felix en latín, o sea, feliz, significa fecundo, creativo, productivo, fructífero. De un árbol frutal, decían los latinos, felix arbor, árbol feliz. ¿Por qué? Porque daba frutos, claro. Y para el latino, la persona que no produce, la persona infecunda, nula, es la persona infeliz, ¿no? Claro, para nosotros en la idea pues, popular o populachera de felicidad, la felicidad sería pues estar, ¿no? Gozando de la vida en una playa del Caribe y todo eso, ¿no? ¿No? Bueno, ya ustedes conocen eso. No, esa felicidad jamás pensaron los latinos en que eso sea la felicidad. Entonces, si la felicidad es esto otro, la fecundidad, la obra, ¿no? La producción, entonces Goethe no fue pues feliz, como él decía, 4 semanas, ¿no? Fue feliz muchísimos años, ¿no? Evidentemente.
Pero creo que es interesante, ¿no? Porque una persona, digamos, de esa importancia, que una persona así haya declarado que lo último que se le ocurriría es conocerse a sí mismo, creo que es algo que nos debe hacer pensar. Bueno, pero además hay otro aspecto que quiero recalcar, y es lo siguiente. En 1982, los investigadores Lacoste, Utansen y Holloway descubrieron que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino. Tiene un cuerpo calloso más ancho y más extenso, ¿no? Y por lo tanto las conexiones interhemisféricas son mayores, ¿no? Lógicamente. Esto, que para mí fue un hallazgo sensacional, yo ingenuamente en esa época, porque yo en esa época también incluso daba una conferencia sobre el punto, dije, habrán de ser considerables los hallazgos que acabo yo de referir, ¿no? Bueno, por supuesto no fueron pues considerables, ¿no? Porque el ser humano desde tiempo inmemorial se dedica a la implausible tarea de ignorar todo lo verdaderamente importante. Han pasado ya más de 30 años, ¿no? Y hay muchísima gente, creo que la mayoría, que sigue ignorando este descubrimiento sensacional. Y es sensacional porque lejos de facilitar la relación entre los sexos, la dificulta. Porque si hay ya una diferencia anatómica en el cerebro de la mujer respecto al cerebro masculino, entonces de ahí se deducen una serie de cosas, como por ejemplo que por esta mayor interconexión, entonces la mujer es más integradora y el varón, por esta menor interconexión de su cerebro, es más esquizofrénico, tiende más a la separación, etcétera, ¿no? Entonces fue algo realmente extraordinariamente importante, pero como acá lo importante no importa, la gente se ha olvidado. Por eso me parece a mí que yo cumplo una tarea encomiable al recordar, después de 30 y tantos años, que eso fue lo que ocurrió con el cerebro femenino y que eso dificulta, no favorece la interacción entre los sexos. Una nueva pausa y ya regresaremos. Estuve recientemente revisando, porque ya los había leído, los 2 tomos de Crónicas Costumbristas de Gonzalo Toledo, que son estos 2 tomos. Estas son las Crónicas Costumbristas de Gonzalo Toledo, ¿no? Contienen muchas informaciones interesantes, curiosas, anecdóticas, diversas. Y leyendo una de sus contribuciones, vine a saber que no solo las ciudades y las comunidades y los pueblos y las corporaciones piadosas tienen patrones o patronas de carácter religioso, como por ejemplo Santa Rosa de Lima, ¿no? Que es la patrona de Lima. No, según estas informaciones que ofrece Gonzalo Toledo, también este patronazgo lo tiene, oh sorpresa, la televisión. Efectivamente, la patrona de la televisión es Santa Clara, una santa italiana del siglo XIII, fundadora de la Orden de las Clarisas, que son monjas en clausura y de vida contemplativa. Esta Orden de las Clarisas es la segunda orden franciscana. En el Perú hay 4 iglesias y conventos de Santa Clara, en Trujillo, Ayacucho, Cusco y Lima, ¿no? Son edificaciones de los siglos XVI y XVII. El convento de Lima se caracteriza, entre otras cosas, por tener un corazonario donde se guarda el corazón de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, ¿no? Este caso viene a sumarse a otro
que yo mencioné cuando en un trabajo en el que me ocupo de la decapitación de cadáveres, menciono de paso el hecho de que el cadáver de Chopin no fue decapitado, pero sí descorazonado, ¿no? Por orden expresa de Chopin. Y el corazón de Chopin fue enviado a un corazonario en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, en Polonia, y el cuerpo fue enterrado en París, ¿no? Bueno, este otro corazonario viene a sumarse pues al corazonario de Chopin. Acá tengo, para quienes no conozcan, acá tengo una ilustración. Espérense. ¿Dónde está el corazonario? Acá está. Este es el corazonario. Bueno, acá está hay un famoso lienzo de la Croix, y el otro es el corazonario que está en Varsovia, donde está el corazón de Chopin. Bueno, este es el segundo caso de cadáveres descorazonados, ¿no? Porque hay más casos de cadáveres decapitados. Ustedes recordarán que yo me ocupé, y por lo largo, del hecho de haber sido decapitado el cadáver de Goya. Goya nació en España, pero no murió en España, sino en Francia. Y cuando en 1921 repatriaron los restos de Goya, comprobaron que el cadáver había sido decapitado. Para esto hay varias explicaciones, no voy a volver sobre ello. Y hay otros casos pues, de decapitación de cadáveres, ¿no? Por ejemplo, el cadáver del famoso revolucionario Pancho Villa también fue decapitado. Bien. El documento emitido por el Papa en forma menos solemne que la bula se llama breve. Pues bien, por un breve de 1956, exactamente del 14 de febrero, emitido por el Papa reinante a la sazón, que era Pío XII, ¿no? En el siglo Eugenio Pacelli, se declara que Santa Clara es la patrona de la televisión. ¿Por qué se publicó esta declaración papal? Porque en una ocasión la hermana Clara no pudo asistir a los actos litúrgicos propios de carácter navideño por hallarse indispuesta, estaba ligeramente enferma. Pero las otras hermanas de la comunidad sí concurrieron, ¿no? a estos actos. Y cuando regresaron, fueron inmediatamente a ver a la hermana Clara para contarle pues todos los pormenores de la liturgia navideña. Y entonces la hermana Clara les dijo: no tienen nada que contarme. ¿Pero por qué? Ya se estaba aquí. No, nada que contarme. Lo he visto y lo he oído todo. Aún más, incluso he recibido la Sagrada Comunión. ¿Qué cosa había ocurrido? Que por esta facultad o este poder muy poco común, incomunísimo, de la televisión, la hermana Clara había estado en el lugar de acontecimiento, perdón, había visto lo que ocurría en el lugar de los acontecimientos sin estar en ese lugar. O sea, había visto todo de lejos, lo había televisado. Recuerden que el prefijo tele quiere decir lejos. Cuando uno dice televisión es la visión de lejos, ¿no? No me refiero a esta otra televisión, que es la televisión de las ondas hertzianas. No, me refiero etimológicamente, ¿no? Tele quiere decir lejos y visión, pues, ¿no? O sea, ver de lejos. Bueno, la hermana Clara tenía, pues, ese poder milagroso de ver las cosas sin estar en el lugar de su ocurrencia.
había visto toda la liturgia navideña, pero no había estado presente, no había estado en el lugar de los acontecimientos. Entonces, por este caso y por otros similares, el romano pontífice creyó lo conveniente, puesto que habían suficientes pruebas, ¿no?, de declarar patrona de la televisión a Santa Clara. Lo curioso es que Gonzalo Toledo, inexplicablemente, no aclara el punto, porque tal como presenta el asunto, parece que Santa Clara fue a la patrona de la televisión que todos conocemos. Pero él sabía muy bien que en 1956, en febrero, aquí la televisión todavía no había llegado. La televisión llegó aquí años después, a fines de la década del 50. Entonces, cuando el Papa publicó este breve, la televisión aquí era perfectamente desconocida. De ninguna manera se refería a esa televisión. Se refería a que hay personas como Santa Clara que tienen ese poder extraordinario de ver las cosas sin estar en el lugar de su ocurrencia, ¿no? Esa es la televisión a la que se refería el Papa Pío XII, ¿no? Un papa muy distinguido, muy elegante, en la que oficiaba de secretaria, pues ha contado unas memorias, una serie de cosas sumamente interesantes acerca de Eugenio Pacelli, ¿no? Un papa fuera de serie. Es curioso, muchos de los antiguos escritores, y antiguos sí en este caso quiere decir escritores de las 2 o 3 primeras décadas del siglo XX, usaban televisión, el término televisión en este sentido, ¿no? En el sentido de que tenía televisión Santa Clara. Uno de esos autores es nada menos que ese extraordinario periodista que fue Federico Mohr. Acá tengo a la mano su libro Andanzas, ese libro Andanzas de Federico Mohr, en una compilación muy bien hecha, muy interesante, de Francisco Igartua. En los últimos años de Mohr él estuvo trabajando en la revista Caretas, ¿no?, cuando la revista era dirigida por Francisco Igartua, ¿no? Bueno, y acá Mohr, en la página 90, si no me equivoco, ahí vamos a ver, en la página 90, ¿no? Sí, ¿no? Hablando de los místicos y los iluminados, e incluso del gran poder intuitivo de los líricos nórdicos, dice que tenían esta facultad de la televisión. Y acá, evidentemente, en este escrito de Mohr del 1930, no se está refiriendo a esta televisión de carácter religioso. Estos místicos, estos iluminados, estos grandes líricos nórdicos, veían sin estar en el lugar de los acontecimientos, de lejos, televisaban los hechos. Una última interrupción y ya volveremos. El ilustre garcilasista José Durán Flores contaba que durante su estadía en México, a fines de la década de 1940, ¿no?, él estuvo ahí en el segundo quinquenio de esa década, oyó decir un día a Raimundo Lida que lo mejor que se podía hacer con los adjetivos era no usarlos. Bueno, esto viene a cuento porque el gran pecado de muchos poemarios es precisamente, ¿no?, la demasía adjetival, la profusión de adjetivos. Borges la consideraba inadmisible, y lo mismo Octavio Paz, y también
Julio Cortázar, que fue un extraordinario cuentista, y también escribió poesía, pero yo siempre he dicho que un extraordinario cuentista y novelista, pero también fue poeta. Pero yo siempre he dicho que como teórico de la poesía es mejor que como poeta. Como poeta es un poeta corriente, pero tiene observaciones respecto a la poesía muy atinadas. Ah, sí, y lo mismo Octavio Paz. Aquí hay una carta que dirige Cortázar a Lucien de Duprat, le dice: ¿no ha notado usted que la mesura en los epítetos y calificativos es siempre un signo de estilo logrado y de clara y segura expresión? Oh, ¿cuándo comprenderán nuestros hacedores de versos que la poesía solo admite lo necesario y que cada palabra de más la obliga a retroceder vencida? Luego Cortázar, en una carta que dirige a Marcel Duprat, manifiesta lo siguiente. Esta es una cita bien interesante. Una poesía que se apoya en las lágrimas, sin la serenidad para evitar el exceso o la tontería, es siempre peligrosa. Está amenazada de no ser poesía, y sí solamente confesión y verso. Ah, y esto se puede decir de muchos poemas de grandes poetas. Sí, señor. Y en estos grandes incluye a Vallejo, sin que yo llegue al extremo, porque me parece que fue un extremo, pero respetable, ¿no? Al extremo de decir, como decía nuestro recordado poeta Antonio Cisneros, que Vallejo era un llorón. Sí llegará a eso, ¿no? Pero Vallejo tiene mucho de queja y de confesión y de lamento, ¿no? Bueno, en general se puede decir mucho sin demasiarse en la adjetivación. Esto lo sabía muy bien Chabuca Granda y solía decir que ella usaba los adjetivos con discreción y mesura. Porque decía, el adjetivo me limita, porque uno dice un adjetivo y cree que con eso ya dijo todo, pero luego relee y le parece poco lo que dice ese adjetivo y le agrega otro adjetivo, porque cree que con dos adjetivos va a decir más, y después le ve y dice, no, falta acá un tercero, y puede seguir, ¿no? Y a veces, como ocurre tantísimas veces, tres adjetivos dicen menos que uno, y a veces ningún adjetivo dice en la poetización mucho más que tres adjetivos o cuatro. La ausencia adjetival a veces es más expresiva que la profusión adjetival. Esto, yo recuerdo haberlo conversado más de una vez, pues no lo discutía, lo he conversado más de una vez con Chabuca Aranda en dos de mis antiguos programas, en el programa Culturánime y en el programa Comunicación. Rubén Darío, en su canción de Otoño en Primavera, dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Vean ustedes, un solo adjetivo, divino, juventud, divino tesoro, un solo adjetivo en 4 versos. Y en este caso, este adjetivo es en realidad un epíteto, ¿no es cierto? Porque el epíteto no determina, no califica, el epíteto caracteriza al nombre. Es una diferencia. Y siempre se antepone al nombre. Por eso, divino tesoro. Y por eso también no es lo mismo un hombre pobre, hay pobres calificativos, y un pobre hombre. Es diferente. Repito, a veces, ¿no? Sin el uso adjetival se dice mucho.
Yo recientemente he leído el poemario Manantial en el Espejo de Grover González Gallardo, que es este. Este es el poemario Manantial en el Espejo, que tiene muy buenas realizaciones y algunas no tan buenas, porque el poeta comete este pecado de demasiarse en el uso adjetival, ¿no? En poesía, y no solo en poesía, más no le decía yo que en esos versos de Darío hay un solo adjetivo. Ahora vean esto. En el poema Creación, también en 4 versos, hay 4 adjetivos. Poema Creación de Grover González. Dice: gemidos abismales liberarán lluvias y oleajes perpetuos, afiebrados glaciares, regidos por los flagelados centinelas del hielo. ¿No? 4 adjetivos. Estos 2 últimos son participios en función adjetival y los otros son calificativos, ¿no? Pero son 4. Yo pregunto, ¿esta cuadruplicación adjetival cuadruplica la intensidad de la expresión poética? No. El hecho de usar 2 adjetivos, por ejemplo, ¿duplica la intensidad? Pues no. Basta a veces con uno solo, lo dice todo, y a veces sin ningún adjetivo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y hay otras veces donde se usan 2 adjetivos y el segundo está de más, porque dice lo mismo que el primero. Pero claro, el autor cree que si agrega este otro, aunque sea sinónimo, va a mejorar la poetización y la empeora. El ejemplo es este: sus atónitos habitantes contemplaron absortos. Absorto significa lo mismo que atónito. Entonces hay una duplicación completamente innecesaria. Eso no aumenta la intensidad poética de la expresión. Ahora, la ausencia adjetival intensifica ocasionalmente la expresión. Por ejemplo, me leo los versos iniciales del poema Pináculo. ¿Hasta dónde se extiende tu cuerpo? ¿Fluctúan los árboles cuando modulan el silencio? Esta poetización que acabo de leer es impecable y carece de adjetivos. Ahora, lo cual no quiere decir que toda presencia adjetival sea inadmisible. No, no, pues, tampoco, ¿no? Hay presencias adjetivales que están bien, porque el poeta supo valerse de ellas en sazón y con acierto. Por ejemplo, en el poema Disección de un sueño, González manifiesta lo siguiente: sombras saladas desbordan ríos eternos, aguas parlantes gobiernan pupilas y versos. Aquí están muy bien puestos los adjetivos. Acá no, esto no merece ninguna objeción. Y además tiene la gran ventaja, tienen estos versos, la gran ventaja de tener ritmo. Como toda verdadera poesía, pues, que sea eso, verdadera, tiene ritmo. Y eso es esencial en poesía. El río, decían los griegos, es rítmico, porque fluye, ¿no? Efectivamente, porque fluye. Y lo mismo ocurre en poesía. Cuando los versos fluyen, son rítmicos, son como el río. Otro ejemplo de buen uso adjetival son los versos iniciales de uno de los poemas humanos que en un segmento anterior cité, de César Vallejo, ¿no? Y que dice: considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, primer adjetivo, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado.
colorado, segundo adjetivo, que lo único que hace es componerse de días, único, tercer adjetivo, y aquí está es la forma neutra del adjetivo, ¿no es cierto? Lo único. Que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Lóbrego, otro adjetivo. Todos los adjetivos están bien puestos. Aquí, si se modifica esto, se estropea todo. Repito, 4 adjetivos y los 4 bien puestos. O sea, no toda presencia adjetival es vitanda. Hay presencias adjetivales muy bien hechas y que por eso mismo son presencias bienquistas. En otros casos mal hechas son presencias malquistas. Me indican que el tiempo se ha cumplido y en el siguiente programa tendré la ocasión de entrevistar a Jorge Slada, que acaba de publicar un libro muy interesante titulado Un placer ausente. Como la equivocación que se produce estando enamorada la pareja, ¿no? Ya con el enamoramiento, entonces la equivocación es llamativa, aparatosa, ¿no? Ahora, esta equivocación es persistente y pertinaz, no es una equivocación ocasional. Claro, porque alguien me podría decir, oiga, pero usted se equivoca, porque Séneca nos dijo hace muchísimos siglos, ¿no?, que errar es humano, ¿no? Entonces, ¿por qué se sorprende tanto de que los enamorados hierren, ¿no? Sí, efectivamente dijo eso Séneca, errare humanum est. Pero hay una segunda parte de esta sentencia, que no la dijo Séneca, pero la agregaron los escolásticos. Una segunda parte de esta sentencia que es tan importante como la primera o quizás más importante, ¿no? En la segunda parte dice perseverare autem diabolico, ¿no? Errar es humano. A veces, creo que Marcela Robles me decía, lo dijo aquí en este mismo programa, puede llegar a durar pues 1 año o 2, ¿no? Pero hay enamoramientos que duran muy poco, semanas, ¿no? Un par de meses, ¿no? Entonces después, pues cuando se tranquiliza la tormenta, cuando amaina el temporal, las cosas son diferentes, pues, y entonces viene lo bueno. Claro que se podría pensar que sin enamoramiento el error no se produciría. Pero es un planteamiento equivocado, porque el enamoramiento no ocasiona el error. El enamoramiento lo único que hace es ampliarlo, ¿no? Amplificarlo, desmesurarlo, ¿no? Pero no lo origina. También sin enamoramiento se produciría la equivocación, aunque naturalmente no sería pues tan llamado enamoramiento, ¿no? La primera comprobación, y creo que los más de los televidentes y de las televidentes me van a tener que dar la absoluta razón, la primera comprobación y la más deprimente es que la elección de pareja generalmente es un error. Los electores se equivocan casi siempre. Claro que al principio esto no se nota porque existe el fenómeno del enamoramiento en el cual cada uno de los miembros de la pareja cree ver en el otro excelencias, virtudes y maravillas, ¿no? Después, cuando va pasando el tiempo, comienza a distinguir las imperfecciones y las minusvalías, ¿no? Y las dificultades que esa relación comienza a originar. Además por un simple proceso de desgaste, ¿no? Porque no se puede fijar exactamente cuánto tiempo dura el enamoramiento, pero perseverar en el error es diabólico. Ahora, hay que preguntarse por qué se equivoca
tanto el ser humano al emparejarse? ¿Por qué se equivoca tanto el ser humano en la elección de pareja? Para mí, la orientación más conveniente al respecto la ha dado la moderna etología, ¿no? La escuela etológica contemporánea, Lorenz, Eibesfeld y compañía, ¿no? De todos ellos grandes etólogos. Esta escuela ha señalado un hecho que es incontrovertible: la enorme desproporción que existe entre los logros que ha hecho el ser humano respecto al dominio de la naturaleza y a la conquista del espacio. Para mi mes de vacaciones estuve repensando algunos asuntos y también pesquisando otra opción de pareja, ¿no? Porque es un tema que siempre tiene vigencia, es un tema que siempre rige, y volverlo a considerar nunca estará de más, ¿no? De modo que comenzaré manifestando que uno de los poemas humanos de César Vallejo dice en sus primeros versos lo siguiente: considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días y que es lóbrego mamífero y se peina. Bueno, hay que preguntarse cómo le va a este lóbrego mamífero que se peina, ¿no?, en materia de